Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro vídeo sobre el curso de Kubernetes. Hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante. Vamos a hablar sobre las cuotas en Kubernetes. Y como recordaréis, en otros 3 vídeos ya hemos hablado sobre los límites y cómo trabajar con los recursos dentro de Kubernetes. Pero nos faltaba esta pieza y no quiero que nos olvidemos cómo funcionan las cuotas y cuál es, por ejemplo, la diferencia entre una cuota y un límite. Las cuotas son recursos que nos van a ayudar a controlar el uso de los recursos en nuestro clúster de Kubernetes y vamos a tener una garantía de que el uso va a ser eficiente. Pero bueno, ¿esto cómo funciona? Vamos a intentar profundizar un poco y entender el tema. Las cuotas de recursos en Kubernetes lo que nos permiten a los administradores como tú o como yo es controlar los recursos asignados y utilizados en un namespace. Y esto es muy importante porque esto es lo que diferencia. Las cuotas siempre están conectadas a los namespace. Y con las cuotas vamos a poder establecer límites y restricciones sobre la cantidad de recursos que vamos a poder consumir en un namespace en particular. Como hemos dicho antes, en vídeos anteriores hemos discutido sobre los límites de recursos que controlan el uso de los recursos en los pods o en los contenedores, pero ahora estamos hablando de namespace. Y mientras que los límites de recursos se enfocan a la asignación de recursos individuales, las cuotas de recursos proporcionan un control a nivel de namespace. Y lo digo muchas veces porque quiero que lo entendamos y que nos acordemos de ello. Y nos va a ayudar a gestionar los recursos de una manera mucho más holística y organizada. Para ilustrar cómo funcionan las cuotas, os voy a enseñar aquí en pantalla. Fijaros, tenemos aquí una cuota. Y como podéis ver, además de, como siempre, el kind resource quota, metadata, en el spec tenemos una información que nos dice hard. Y vamos a ver por qué hay hard y no hay soft. Y tenemos, en este caso, el número de pods 10, el request de CPU 1, la cantidad máxima de memoria 2, los límites de CPU y los límites de memoria en 2 GB. Este archivo, con todas estas resource quota, solamente van a afectar, en este caso, al namespace que tenemos en pantalla, que es test namespace. Y no va a afectar a ningún otro namespace. Y hay una cosa también muy importante. Tenemos hard, pero no tenemos soft. No hay cuotas soft, solamente hay cuotas hard. Entonces, incluso se podrían quitar la palabra hard. Esto a entender que los límites son estrictos y que no se pueden exceder en ninguna circunstancia. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, en el namespace de namespace, tenemos que el máximo número de pods son 10. Nunca vamos a poder tener 11 pods en este namespace. Y si una solicitud, o imaginaros, un pod va a intentar exceder este límite, Kubernetes lo va a rechazar y no va a permitir la creación. Si creamos la cuota, como siempre, con kubectl-apply-f quota.yaml, vamos a hacer un describe. Y es muy interesante porque al hacer el describe, vamos a ver cómo nos aparece toda la información. Si ponemos kubectl describe quota, en este caso el nombre de la cuota se llama compute quota, y ponemos el namespace que es test namespace, vais a ver cómo tenemos aquí toda la información de todos los límites que tenemos establecidos. Y además, como decimos, son límites de tipo hard. Con este simple ejemplo, hemos visto cómo funcionan las cuotas en Kubernetes, pero tenemos más cosas. Hay una de las opciones que veremos en el vídeo siguiente sobre las prioridades en Kubernetes. Nosotros podemos asignar prioridades a diferentes elementos. Y lo que podemos hacer nosotros también es asignar una cuota a los elementos que estén dentro de un namespace con una prioridad específica. Hablaremos de las prioridades en el próximo vídeo. Solamente quiero que entendáis que podemos asignar cuotas a diferentes elementos. Si os fijáis en pantalla, este resource quota que tenemos, que se llama High Priority, lo que va a hacer es asignar la cuota pods igual a 10, pero solamente cuando se cumple una función. Y cuando se cumple la función que la Priority Class tiene el valor High. Esto da a entender que solamente se va a aplicar a los elementos que cumplan esta condición de priority. Cuando nosotros tenemos un pod, por ejemplo, que tiene la priority high, se le aplicará. Como siempre, la aplicamos con kubectl-apply-f priority quota en este caso, y la podemos hacer un kubectl describe quota high priority. Os recuerdo, en el próximo vídeo veremos cómo funcionan las priorities y entenderemos un poco mejor esto. Pero lo que he querido que veamos en este vídeo es que como a la misma forma que teníamos con los límites de los recursos, con los limit range, podíamos indicar la cantidad de los recursos que teníamos, me faltaban las cuotas, que me había saltado de esta parte, y no podíamos tener el curso sin este elemento. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos la próxima semana. Do you think your project infrastructure is well set and maintained?
We know for sure there is always room for improvement. If you are uncertain where to begin, let's first do an audit of what you already have. We will review your setup from every angle: performance, cost, security, high availability, automation, and provide you with a detailed roadmap of which direction your infrastructure should go, generate concrete tasks for you to implement, or even take on your infra entirely, if you let us, of course.